Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Eclesiastés capítulo 7, libro de Eclesiastés capítulo 7, y vamos a leer los versículos 1 al 14. Dice así la palabra de Dios: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor la risa, porque la risa del necio, es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Definitivamente predicar de Eclesiastés es un reto, pero este pasaje tiene muchas enseñanzas importantes para nosotros hoy. Hay un dicho muy popular, seguramente ustedes lo han oído, que dice que nunca se debe juzgar un libro por su cubierta. Nunca se debe juzgar un libro por su cubierta. Hay algunos libros muy buenos que tienen portadas muy malas. Y de igual manera hay libros que son francamente mediocres que tienen portadas muy atractivas. Y lo mismo puede ocurrirnos al evaluar la vida de los demás. Algunas personas parecen estar viviendo la vida que nos hubiera gustado vivir, porque ellos disfrutan de muchas de las cosas que a nosotros nos hubiera gustado disfrutar. Seguridad financiera, buena salud, popularidad, disposición a hacer lo que quieran, cuando lo quieran y como lo quieran. Sin embargo, si nosotros pudiéramos intimar con tales personas, si pudiéramos adentrarnos en sus vidas, probablemente descubriríamos que muchas de ellas no están viviendo en realidad la vida tan idílica que parecen estar viviendo. No se debe juzgar un libro por la cubierta, porque la fachada puede ser muy engañosa. Y esa es precisamente una de las lecciones que nosotros aprendemos en esta porción del libro de Eclesiastés, que comenzamos a considerar hace ya varias semanas atrás. Nosotros decíamos la semana pasada que la mayoría de las personas presupone que la prosperidad siempre es buena y que la adversidad necesariamente es mala. Por lo tanto, debemos concluir que la felicidad consiste en evitar a toda costa la adversidad y procurar en cambio una vida próspera y segura. Pero ya vimos que Salomón nos demuestra en los capítulos 5 y 6 del libro de Eclesiastés que la prosperidad material en sí misma no pueden asegurarle a nadie una vida satisfecha y feliz. La prosperidad económica en sí misma no puede asegurarle a nadie una vida satisfecha y feliz. En primer lugar, porque los bienes terrenales y la capacidad de disfrutar de ellos vienen por separado. Los bienes terrenales y la capacidad
de disfrutar de esos bienes vienen en cajas diferentes. Dice en el capítulo 6 de Eclesiastés, versículo 1, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutarlo. Le dieron un regalo, pero las baterías no vinieron incluidas. Lo segundo que dice Salomón aquí es que aún en el caso de aquellos que pueden disfrutar de lo que tienen, todavía tienen que enfrentar el problema de que nuestros deseos nunca se sacian. Nuestros deseos nunca se sacian. Dice en el versículo 7 del capítulo 6 que estudiamos la semana pasada: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Su deseo no se sacia. Como decíamos la semana pasada, los deseos siempre andan de viaje, pero nunca llegan a su destino. Nosotros siempre deseamos lo que no tenemos. Decía Shakespeare, el apetito es el lobo universal. El apetito es el lobo universal. Ahora bien, en lo que el libro de Eclesiastés intenta enseñarnos, y esto es importante aclararlo aquí, no es que debemos vivir como los monjes de la Edad Media, recluidos en monasterios y negándonos todos los deleites legítimos que este mundo ofrece. No, lo que Salomón nos quiere enseñar es que todas las ofertas de este mundo son incapaces en sí mismas de producir una vida satisfecha y feliz, a menos que nosotros coloquemos a Dios en el centro de nuestra existencia. Ese es el punto. A menos que coloquemos a Dios en el centro de nuestra existencia. Si tú no tienes a Dios, aunque lo tengas todo desde el punto de vista terrenal, tú no tienes nada. Eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Tú no tienes nada. Pero ahora Salomón va a dar un paso más radical, un paso más revolucionario, si podemos decirlo así, en el capítulo 7, porque él va a demostrar que no solo debemos rechazar esa idea de que la adversidad siempre es negativa, sino que debemos entender que en la providencia de Dios, los tiempos de tristeza, los tiempos de pesar pueden ser sumamente beneficiosos. Él está rebatiendo completamente aquí el sentir normal de las personas, como las personas piensan. Y para probar este punto, Salomón recurre a una serie de proverbios, de reflexiones proverbiales. Este capítulo alguien le ha llamado los proverbios de Eclesiastés. Este libro viene con una secuencia de pensamiento, pero cuando llega al capítulo 7, Salomón deja el formato que ha venido trayendo y comienza a traernos proverbios tras proverbios tras proverbios, algunos de ellos muy provocadores, algunos de ellos muy chocantes. ¿Han visto ustedes personas que a veces dicen cosas con la intención de despertarte? Algo que suena extraño. Eso es lo que está haciendo Salomón aquí. Y él compara varios aspectos de la vida donde no siempre lo mejor es lo que parece mejor en primera instancia. Él va a comparar aquí 7 aspectos de la vida donde lo mejor no siempre es lo que parece mejor a primera vista. Primera comparación: enfrentar el lado serio de la vida, incluyendo el hecho incontrovertible de la muerte, es mejor que vivir con ligereza y superficialidad. Hay personas que no les gusta pensar en la muerte. Ellos creen que si piensan en la muerte le están llamando. Bueno, lo que Salomón está diciendo aquí es que considerar el lado serio de la vida, incluyendo el hecho incontrovertible de que algún día te vas a morir, Salomón dice, eso es mejor que vivir en negación. Eso es mejor que vivir con ligereza y superficialidad. Versículo 1: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En el Antiguo Testamento se usaban los ungüentos, los perfumes, para refrescar el cuerpo y ocultar los malos olores. Hoy día nosotros contamos con buenos jabones,
con buenos desodorantes, pero en el tiempo de Salomón la situación era muy diferente. Cuando las personas tenían que trasladarse de un lugar al otro, en medio de aquel calor, sin aire acondicionado, el problema de los olores era un asunto serio. Serio. Así que las personas apreciaban los buenos ungüentos para refrescarse y tapar los olores indeseables. Pero ese era un lujo que no podía darse todo el mundo. Hablar de un buen perfume en aquellos días era hablar de algo sumamente costoso. Fue por eso que Judas reaccionó cuando María de Betania derramó sobre los pies del Señor 1 libra de nardo puro. Dice en Juan capítulo 12, versículo 5, que Judas se quejó de que ese perfume hubiera podido venderse por 300 denarios y dárselo a los pobres. 300 denarios era lo que ganaba un obrero generalmente en 10 meses de trabajo. Era un perfume costoso. Ahora, Juan aclara que Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y él sustraía de la bolsa donde estaban los bienes comunes. Sin embargo, a pesar de lo costoso y apreciado que era el perfume en esa cultura, Salomón nos dice aquí que tener un buen nombre, que es lo que dice el texto literalmente, tener una buena reputación es mejor que tener un buen ungüento. Es mejor. Esta idea es similar a la que encontramos en Proverbios capítulo 22, versículo 1. Además, estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro, dice Salomón. Es más valioso tener una buena reputación que tener un buen perfume. Aunque el perfume es más fácil de aplicar que llegar a tener una buena reputación. Ese es el punto. No requiere de mucho esfuerzo echarse colonia por la mañana y salir de casa oliendo bien. Esa es una forma de mejorar tu paso por el mundo. Relativamente rápida, relativamente fácil, pero sumamente superficial. Imagínate que has pasado el día entero trabajando en el campo, como en esa época, ¿verdad? Y llegas a casa bien sudado con un olor bastante desagradable. Así que tú decides bañar tu cuerpo con colonia para resolver el problema. ¿Qué va a suceder realmente? Que a medida que pasen las horas, el efecto comenzará a evaporarse y te habrás dado cuenta, o muy probablemente los demás se darán cuenta, de que en realidad tú no resolviste ningún problema. Es por eso que la buena reputación es más valiosa que un buen ungüento. El perfume solo puede ser de ayuda con el mal olor externo, pero su impacto será temporal y no sirve de mucho cuando el carácter de un hombre está podrido. No sirve de mucho. Pero el buen carácter es diferente. El buen carácter no es algo externo. El buen carácter es parte esencial de la persona y no meramente una mejora cosmética y superficial. Es por eso que Salomón continúa diciendo, y van a ver la relación entre una cosa y la otra, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esta parece ser una declaración pesimista, pero noten que Salomón no está diciendo aquí que el día de tu muerte es mejor que el día de tu nacimiento. Eso no es lo que él está diciendo en el texto. Tampoco está sugiriendo que es mejor morirse que nacer. De hecho, para poder morirse hay que nacer primero, obviamente. Él está comparando aquí dos momentos significativos de la existencia humana. El día del nacimiento, por un lado, cuando todo el mundo recibe su nombre, y el día de la muerte, cuando ya todo el mundo sabe lo que ese individuo hizo a lo largo de su vida con ese nombre. ¿Ven la idea otra vez? La fama y el ungüento es la relación que hay aquí.
El día del nacimiento nos pone por delante el potencial de lo que puede llegar a ser una vida. Y muchas personas dicen, ese niño será presidente de la república, ese niño será ingeniero, ese niño será muchísimas cosas. El día del nacimiento tiene por delante todas las posibilidades. Pero el día de la muerte es cuando queda confirmado lo que esa vida significó realmente. Alguien decía que cuando Judas nació, le pusieron un buen nombre. ¿Saben lo que significa Judas? Judas significa alabanza. Así que a Judas le pusieron un buen nombre al nacer. Para cuando Judas murió, había convertido aquel nombre honorable en algo vergonzoso. Nadie le quiere llamar Judas a su hijo, o Herodes. Es a la luz de esa realidad que Salomón nos dice en el versículo 2 que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Yo sé que eso es totalmente contrario a la inclinación de la mayoría de las personas. Si tenemos la opción de asistir a la celebración de algo, de asistir a un funeral, la inclinación natural del corazón, ¿cuál es, hermanos? Es ir a la casa donde se está celebrando algo. Pero Salomón nos dice aquí que el funeral es mejor. No es que nunca dejes de ir a la celebración, pero el funeral es mejor porque nos recuerda algo de suprema importancia que todos queremos olvidar, que nuestra vida termina en una tumba. Nosotros queremos olvidar eso. Por eso alguien decía que cada funeral anticipa el nuestro. Tú que delante de mí estás, donde te ves, yo me vi, donde me ves, te verás. Cada funeral anticipa el nuestro. Queridos hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, nuestra vida es temporal y pasa más rápido de lo que quisiéramos. Es como un pensamiento. Podemos hacer todo el esfuerzo que queramos para evadir el pensamiento de la muerte, pero no hay nada que podamos hacer para evadir el hecho de la muerte. Tú puedes evadir el tema, pero no puedes evadir el hecho. Por supuesto, esto no significa que nosotros debemos vivir obsesionados con el tema de la muerte. A lo largo de este estudio, nosotros hemos visto una y otra vez que Salomón nos invita a disfrutar de las cosas disfrutables de esta vida. Dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, que no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es bueno gozarse de las cosas que Dios le da. Así como hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Y en este mismo pasaje dice en el versículo 14, en el día del bien goza del bien. En el día del bien goza del bien. El que se obsesiona con el tema de la muerte difícilmente podrá vivir su vida. Pero mis amados hermanos, una cosa es disfrutar de las buenas cosas que Dios nos da y otra muy diferente, vivir una vida ligera, frívola, superficial, sin tomar en cuenta la seriedad que implica el hecho de estar vivos. Mi amigo, yo no sé si alguna vez tú has pensado en esto, pero el hecho de estar vivos es algo serio. Es algo serio porque algún día vamos a morir y tendremos que presentarnos en el tribunal de Dios y vamos a dar cuenta de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que estar vivos es una gran responsabilidad. Y ese no es el tipo de pensamiento que se suele tener en medio de una celebración, pero sí en un funeral. En medio de la fiesta, difícilmente alguien piensa en la brevedad de la vida. Pero en un funeral sí. Decía Moisés en el Salmo 90:12, orando al Señor: Señor, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, ayúdame a recordar que mi vida tiene un límite. Ayúdame a recordar que mi vida tiene un fin. Los que tratan de disfrutar su vida al máximo
evadiendo la realidad de la muerte, terminarán viviendo como necios y desperdiciando su vida. Mejor es el pesar que la risa. Dice en el versículo 3, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Creo que la versión de las Américas tiene una traducción más precisa cuando dice, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Versículo 4, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Salomón no está promoviendo aquí la melancolía y la depresión. La palabra que se usa en el versículo 3 y se traduce como risa en nuestras versiones, da la idea de una risa desenfrenada. Han visto ustedes, ¿verdad?, en las elecciones que dice la risa remedio infalible. Aquellos que me conocen personalmente saben que yo creo que Dios, cuando me fabricó, me hizo con un buen sentido del humor. Yo no tengo problema con la risa en sí misma. Pero esa no es la risa de la que Salomón está hablando aquí. Él está señalando ese tipo de persona que todo se lo toma a chiste. Ese tipo de persona que vive burlándose de todo el mundo. Ese tipo de persona que hace bromas todo el tiempo. Ese tipo de alegría no es otra cosa que un anestésico que lleva al individuo a olvidar el lado serio de la vida hasta que es demasiado tarde. Ese es el problema. Pero de la misma manera, dice Salomón, el pesar que puede traer al corazón un pensamiento serio es lo que da como resultado el tipo de sabiduría que termina produciendo un corazón contento. Oigan lo que estoy diciendo, o lo que Salomón está diciendo. Mejor es el pesar que esa risa desenfrenada. Porque al final de cuentas, la risa desenfrenada, el tipo que todo se lo coge a chiste, terminará teniendo una vida desgraciada. Pero aquel que tiene pensamientos serios acerca de la vida terminará teniendo un corazón sabio, y ese corazón sabio terminará alegrando su corazón con una verdadera y permanente alegría. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Así como hay un tipo de alegría anestésica que es propia de los necios, así también hay un tipo de gozo y de alegría que solo produce una vida reflexiva. De manera que lo primero que aprendemos en este pasaje, la primera comparación que encontramos aquí, es que enfrentar el lado serio de la vida, incluyendo el hecho incontrovertible de la muerte, es mejor que vivir con ligereza y superficialidad. Segunda comparación, la reprensión del sabio es mejor que la canción del necio. Versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Otra vez aquí nos encontramos con algo que es contrario a la inclinación del corazón humano. Es muy raro escuchar a un individuo decir: me encanta cuando las personas me reprenden. Me siento feliz cada vez que alguien me llama para amonestarme. Yo no conozco a nadie así. Una persona puede ser lo suficientemente sabia como para darse cuenta de que la reprensión es para su bien. Eso es una cosa. Pero a nadie le resulta emocionalmente placentero ser amonestado. Sin embargo, Salomón nos dice aquí que la reprensión es mejor que escuchar la canción de un necio, refiriéndose probablemente a la adulación de un necio. Y ahora Salomón pasa a explicar por qué. Dice: la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Salomón está comparando la risa de los necios con el sonido que producen los espinos en una fogata. Producen mucho ruido, pero no sirven para combustible, se queman demasiado rápido. En otras palabras, el bienestar que produce la adulación es de corta duración. Pero la reprensión de un sabio, por incómoda que sea recibirla, puede producir en nuestro carácter resultados permanentes. Dice David en el Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. ¿Oíste eso, mi hermano? Mi hermana.
Cuando alguien tiene el valor de reprendernos por algo que debemos corregir en nuestras vidas, Salomón dice, nos está haciendo un tremendo favor, porque nos está ayudando a ser más sabios, por más amarga que resulte la medicina. Miren, mis hermanos, todos nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Hay cosas de nuestro carácter que todo el mundo ve, menos nosotros. Todo el mundo lo ve, pero nosotros no lo vemos. Qué bendición poder contar con la reprensión de hombres sabios, por más desagradable que sea el hecho de ser amonestado. Tercera comparación. Es mejor la honestidad que la corrupción. Versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. ¿Qué quiere decir Salomón aquí? Que la sabiduría no es una vacuna contra la tentación de ganar dinero fácil. La sabiduría no es una vacuna contra la tentación de ganar dinero fácil. En este caso, Salomón parece estar presentando el caso de un juez, el caso de alguien que está en autoridad, que abandona el camino de la justicia y oprime al inocente a cambio de un soborno. ¿Cómo le llaman a eso en nuestro país? Bueno, en nuestro país a eso se le llama astucia. Y muchos lo justifican diciendo todo el mundo lo hace. ¿Verdad que sí? Salomón le llama necedad. Salomón dice que cuando un hombre sabio se corrompe por causa del soborno, ese individuo ha abandonado la sabiduría y se ha convertido en un necio. ¿Saben por qué? Porque algún día todos los hombres, grandes y pequeños, tendrán que comparecer delante del juez de toda la tierra, como dice en Apocalipsis 20:11, y todos aquellos que torcieron la justicia por causa de un soborno tendrán que pagar por ello. Mis hermanos, algún día este mundo funcionará correctamente. Así que comprometer la integridad por la tentación de hacerse más rico o adquirir más poder es una terrible necedad que tendrá terribles consecuencias. Cuarta comparación. Yo les dije que son muchos proverbios, reflexiones proverbiales. Cuarta comparación. Esperar el tiempo de Dios es mejor que el apresuramiento y la impaciencia. Versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Si hay dos cosas que caracterizan a un necio, son la impaciencia y el enojo. La impaciencia y el enojo. Lo que él quiere, lo quiere rápido. Y cuando las cosas no salen como él esperaba, usualmente explota en ira. Dice en Proverbios capítulo 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es un hombre prudente. Y en Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El necio no sabe esperar, pero el sabio puede descansar confiado en el hecho de que Dios está en control. Ahora imagínense a un hombre sabio que comienza un negocio, y ahí viene el tema del versículo 8. Comienza un negocio, comienza a hacer sus diligencias, comienza a hacer sus trámites, y al principio las cosas no salen como él quería. ¿Qué hace el necio? El necio se impacienta y se aira. El sabio confía en que Dios tiene el poder de hacer que el final del negocio sea mejor que el principio. Y espera en el Señor, tranquilamente. Él pone los resultados en las manos de Dios. Alguien dice muy sabiamente, Dios siempre reserva el buen vino para el final. Satanás, en cambio, siempre empieza con lo mejor que él tiene y luego lleva al pecador al sufrimiento y tal vez a la muerte. Dios reserva el buen vino para el final. Vean el caso de José. José comenzó su vida en una cárcel, su vida adulta. Terminó siendo el segundo en Egipto. El final del negocio es mejor que el principio. Espera
en Dios. No te apresures a enojarte cuando las cosas no están saliendo como esperabas, dice Salomón, porque muy probablemente en tu impaciencia y tu altivez terminarás empeorando las cosas y actuando como un necio. Ten paciencia y espera. Qué difícil, hermanos, es para nosotros esperar. Y más en la época en que nos ha tocado vivir. Antes tú enviabas una carta y tenías que esperar casi un mes para que llegaras. Hoy tú envías un correo electrónico y a los 5 minutos te molestas si el individuo no te ha dicho que lo recibió. Esta no es una época que cultiva la paciencia y la capacidad de esperar. Y sobre todo cuando estamos atravesando por un tiempo de aflicción. Pero mis hermanos, Dios hace las cosas perfectas en su tiempo, no en el nuestro. Espera en Dios. ¿Saben lo que es la ira? La ira es una alarma que Dios ha puesto en todos nosotros. Es una alarma que revela que hay algo a lo que le estamos dando una importancia indebida, una importancia desproporcionada. Nadie se aira por lo que no le importa. Así que cuando tú estás airado por algo, examina tu corazón. Hay una idolatría funcionando allí. Hay algo a lo que le estás dando demasiada importancia. Espera en Dios. Pero por el otro lado, la ira es un indicativo de que hay ciertos aspectos de la vida o ciertos momentos y circunstancias en los que nosotros nos creemos más sabios que Dios. Piénsalo. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te airas? Porque las cosas no están saliendo como tú quisieras. Ahora, las cosas sí están saliendo como Dios quiere que salgan. Y Él es más sabio que tú. Así que la ira no es más que una declaración de que nosotros no estamos confiando en la providencia de Dios. Nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Si eso estuviera en mis manos, uno no lo dice con su boca, pero en el fondo del corazón uno piensa, si eso estuviera en mis manos, yo lo haría de otra manera. Tú eres más sabio que Dios. ¿Y qué mayor necedad puede haber que esa? Quinta comparación. La realidad de hoy es mejor que la nostalgia del ayer. La realidad de hoy es mejor que la nostalgia del ayer. Nunca digas, versículo 10, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay personas que viven soñando con el pasado. Sobre todo cuando están experimentando dificultades en el presente. Los norteamericanos usan una expresión que honestamente yo no sé cómo traducirla con la fuerza que tiene en el inglés. Es the good old days. Hay personas que viven pensando en the good old days. Los buenos tiempos del pasado. ¿Recuerdan esa canción de Karina en el 70? Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Bueno, los que se rieron saben ya la edad. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Es the good old days. Yo quiero volver al pasado otra vez. Pero como bien ha dicho alguien, los buenos tiempos del pasado a menudo no son otra cosa que la combinación de una mala memoria y de una buena imaginación. Los buenos tiempos del pasado no son otra cosa que una combinación de una mala memoria y de una buena imaginación. Esa época dorada con la que sueñan algunos tenía problemas muy similares y tal vez peores que lo que nosotros tenemos que enfrentar ahora. Yo me alegro vivir en esta época y no en otra. Me alegro vivir en la época del internet, de los aires acondicionados, de la penicilina, de la anestesia. Yo me alegro. Aparte de que vivir anhelando con nostalgia un pasado que ya se fue no servirá de mucho para aprovechar el presente. Queridos hermanos, en la providencia de Dios, nosotros nacimos en esta época, no en otra. Y es en esta época que nosotros debemos vivir para Él, servirle a Él, hacer su obra. Y así como los creyentes del pasado recibieron los recursos de la gracia de Dios para enfrentar los retos que ellos tuvieron que enfrentar, créanme hermanos, nosotros también recibiremos los recursos de la gracia de Dios que necesitamos para enfrentar nuestros retos hoy. Así que la realidad de hoy es mejor que la nostalgia del ayer.
Sexta comparación, la sabiduría es mejor que la riqueza, y esa no todo el mundo la cree tampoco. La sabiduría es mejor que la riqueza, versículo 11. Buena es la ciencia o la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, es decir, para los que están vivos. Ahora, tal como está traducido este versículo en nuestras versiones en español, da la impresión, ¿verdad?, de primera lectura, que lo que Salomón está diciendo aquí es que la sabiduría es buena, pero más aún cuando viene acompañada de una herencia. Eso es lo que parece que dice el texto. Buena es la ciencia con herencia. Sin embargo, este versículo también puede ser traducido, yo creo que es la traducción correcta. La sabiduría es tan buena como una herencia. Noten lo que sigue diciendo el versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Ven la comparación? En los días de Salomón, la herencia generalmente consistía en una porción de tierra. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, cada familia recibió una porción de tierra como heredad, excepto los levitas. Y esa porción de tierra se traspasaba de una generación a la otra. De hecho, si alguien tenía que vender su porción por causa de un problema económico, tarde o temprano en el año del jubileo, esa tierra volvía a su dueño original. Así que en esta sociedad agraria, un pedazo de tierra, una herencia, significaba comida, seguridad y estabilidad. Bueno, Salomón dice, es bueno recibir una herencia, pero tener sabiduría es mejor. Es bueno recibir una herencia. ¿A quién no le gusta que le diga, mira, se murió tu tío rico y te dejó? Eso es una buena noticia. No que se muera el tío rico, pero sí que le dejó una herencia. Es bueno recibir una herencia. Y Salomón no niega eso, porque él dice, escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Él dice, vamos a ser claros, en esta vida el dinero resuelve muchas cosas. Eso es lo que le está diciendo. Pero la sabiduría es mejor. Dice un comentarista, el dinero puede perder su valor o nos lo pueden robar, pero la verdadera sabiduría conserva su valor y no la pierde. La persona que tiene riquezas pero carece de sabiduría suele despilfarrar su fortuna, pero la persona que tiene sabiduría sabrá cómo conseguir y usar la riqueza. La sabiduría es como un refugio para aquellos que la obedecen, pues de mucho mejor protección es que el dinero. De mucho mejor protección. En otras palabras, Salomón está diciendo, el dinero tiene sus ventajas, pero sus ventajas son limitadas. El dinero no puede enseñarnos cómo sacarle el mejor provecho a las mismas posesiones que el Señor nos ha provisto. ¿No es así? Hay personas que tienen dinero, posesiones, pero no tienen sabiduría. Y no saben cómo sacarle el mejor provecho a lo que tienen. Es mejor tener sabiduría. Pero por otro lado, el dinero nunca podrá enseñarle a un hombre cómo reconciliarse con Dios. El dinero nunca podrá enseñarle a un hombre cómo alcanzar la vida eterna. De hecho, más bien puede convertirse en un tremendo obstáculo para reconciliarse con Dios y para hallar la vida eterna si el dinero se convierte en un ídolo. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. De todo tipo de mal. Séptima y última comparación. El contentamiento es mejor que un espíritu quejumbroso. El contentamiento es mejor que un espíritu quejumbroso. Versículo 13, mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ya Salomón ha demostrado que al evaluar las circunstancias de la vida, no siempre es mejor lo que a primera vista parece mejor. Pero ahora Salomón va más lejos y nos dice que todas esas situaciones aflictivas que nosotros quisiéramos borrar de nuestra existencia, en realidad forman parte del incomprensible plan de Dios. Y todo lo que él hace es bueno.
¿Verdad, hermanos, que a nosotros nos gustaría vivir en un mundo más predecible? Nos encantaría vivir en un mundo más predecible, donde hacer las cosas de cierta manera aseguran ciertos resultados. Pero este mundo no funciona así. Mis hermanos, hay muchas cosas en esta vida que desde nuestra perspectiva nos parecen torcidas. ¿Y saben cuál es la inclinación del corazón cuando uno ve una cosa torcida? ¿Saben cuál es? Enderezarla. ¿Verdad que sí? De hecho, uno puede estar aquí hasta predicando y si la corbata está torcida, es probable que alguno de ustedes no atienda el mensaje y tenga deseo de subir y poner la corbata correctamente, porque es que a uno lo torcido no le gusta. A uno le gustan ver las cosas rectas, pero Salomón dice aquí, ¿sabes una cosa? Nadie puede enderezar lo que Dios torció. Nadie puede enderezar lo que Dios torció. Salomón está declarando aquí la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas creadas por Él. No para llevarnos a aceptar con resignación y fatalismo lo que Dios ha decretado, no. Salomón quiere llevarnos más bien a admirar con asombro la sabiduría de Dios para poner toda nuestra confianza en Él, aún en aquellos momentos cuando nos da la impresión que el mundo está al revés. Hermanos, seamos honestos, no hay momentos en la vida donde a nosotros nos da la impresión de que el mundo está funcionando al revés, de que las cosas están de cabeza. Bueno, Salomón está diciendo aquí, confía en Dios, porque esa torcedura la hizo Él. Esa torcedura la hizo Él. Esa torcedura es parte de su plan. Así que cuando lleguen los días de prosperidad, gózate en ellos, agradécele a Dios los dones que Él te da. Pero cuando lleguen los días torcidos, cuando te toquen transitar por esos caminos tortuosos de la aflicción y de la adversidad, entonces detente a considerar el hecho de que nunca podrás entender del todo el tapiz que Dios está tejiendo. No lo vas a entender. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Él es soberano, Él hace todas las cosas y a veces hace cosas que nosotros no entendemos. De hecho, para ser más honestos, la mayoría de las veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. La mayoría de las veces no entendemos. ¿Y saben para qué Dios lo hace así? Dice en el versículo 14 de Eclesiastés capítulo 7, porque Él quiere hacernos ver nuestras limitaciones, para que nunca caigamos en el error de confiar en nuestra propia sabiduría y capacidades. Dice un comentarista, justo cuando pensamos que tenemos una explicación para las cosas, Dios cambia la situación. ¿No les ha pasado eso? Uno cree que lo tiene ya todo agarrado y de repente las cosas cambian completamente y tenemos que desechar nuestra fórmula. Ahí es donde se equivocaron los amigos de Job. Ellos trataron de usar un viejo mapa de carreteras para guiar a Job en un viaje completamente nuevo y el mapa no servía. Y sigue diciendo este comentarista, no importa cuánta experiencia tengamos en la vida cristiana o cuántos libros hayamos leído, siempre tendremos que caminar por fe. En el mundo de los amigos de Job, si tú vivías una vida justa, todo te iba a salir bien. Si tú pecabas, las cosas te iban a salir mal. Pero en el mundo real hay justos a los cuales las cosas les salen muy mal. Y hay impíos a quienes las cosas les salen muy bien. Mis hermanos, ese es el mundo real en el que nosotros vivimos. ¿O no es así? Mis hermanos, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? Y yo espero que ustedes oren por el predicador de Eclesiastés, porque es un libro difícil. Cuando uno se enfrenta con un pasaje como este, ¿qué aprendemos de este pasaje? Que los pensamientos de Dios están muy por encima de los nuestros.
Como dice en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros no podemos entender del todo a Dios, pero siempre podemos confiar en su sabiduría, siempre podemos confiar en su bondad, porque Él ha manifestado claramente tanto una cosa como la otra, sobre todo en la cruz del Calvario. Miren, mis hermanos, un Dios que se hace hombre para recibir en nuestro lugar el castigo infinito que nuestros pecados merecían, no puede estar jugando con nosotros. Un Dios que se hace hombre para recibir sobre sí el castigo que merecen nuestros pecados, el infierno que nosotros merecíamos sufrir, ese Dios no está jugando con nosotros. Es en ese punto donde pasajes como Romanos 8 de repente se vuelven tan relevantes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero hay algo más que yo quiero decir antes de concluir este mensaje. Al considerar el versículo 1 de este capítulo, nosotros vimos el valor de tener un buen nombre, ¿recuerdan? El valor de tener una buena reputación. Pero ¿qué de todos esos aspectos de nuestra vida que solo Dios conoce? En los que hemos violado su ley moral, aunque nadie se haya enterado. ¿O qué de aquellos que pueden estar sentados aquí en esta mañana, que cuando miran hacia atrás y examinan objetivamente lo que ha sido su pasado, en el fondo de sus corazones saben que no han vivido como debieron haber vivido? Es aquí precisamente donde entra el juego el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, por más valiosa que resulte ser la buena reputación, la Biblia enseña claramente que no es por buena reputación que seremos aceptados en la presencia de Dios. Es valioso tener una buena reputación, pero la buena reputación no llevará a nadie al cielo. Dice en Isaías 64:6 que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia ante la justicia y santidad de un Dios perfecto. Fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo, para hacer a favor de pecadores lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Y cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, somos limpiados de todos nuestros pecados. La justicia perfecta de Cristo es contada como nuestra en la presencia de Dios. Yo no sé cuál ha sido tu reputación, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mi amigo, la única reputación que cuenta en el cielo para salvación es la reputación de Cristo. Y esa reputación es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Mi amigo, dice la Escritura que todos hemos pecado, todos nos hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de Dios. En otras palabras, todos estamos muy lejos de llenar la tabla de evaluación de Dios, no importa cuán buena reputación tengamos en el mundo. Pero Cristo llenó ese estándar hasta el tope. Cristo llenó esa medida y ahora te ofrece por medio del evangelio perdonar todos tus pecados y poner su justicia perfecta en tu cuenta por medio de la fe. No desprecies la oferta del evangelio que Dios está poniendo hoy delante de ti. Porque como hemos visto en este estudio, nuestra vida en este mundo no solo es pasajera, es incierta. Nadie sabe cuándo será llamado a comparecer delante de Dios. Así que, mi amigo, el tiempo de arreglar tus cuentas es ahora. No mañana, es ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Y lo mismo puede ocurrirnos al evaluar la vida de los demás.
algunas personas parecen estar viviendo la vida que nos hubiera gustado vivir. Porque ellos disfrutan de muchas de las cosas que a nosotros nos hubiera gustado disfrutar. Seguridad financiera, buena salud, popularidad, disposición a hacer lo que quieran, cuando lo quieran y como lo quieran. Sin embargo, si nosotros pudiéramos intimar con tales personas, si pudiéramos adentrarnos en sus vidas, probablemente descubriríamos que muchas de ellas no están viviendo en realidad la vida tan idílica que parecen estar viviendo. No se debe juzgar un libro por la cubierta, porque la fachada puede ser muy engañosa. Y esa es precisamente una de las lecciones que nosotros aprendemos en esta porción del libro de Eclesiastés que comenzamos a considerar hace ya varias semanas atrás. Nosotros decíamos la semana pasada que la mayoría de las personas presupone que la prosperidad siempre es buena y que la adversidad necesariamente es mala. Por lo tanto, debemos concluir que la felicidad consiste en evitar a toda costa la adversidad y procurar en cambio una vida próspera y segura. Pero ya vimos que Salomón nos demuestra en los capítulos 5 y 6 del libro de Eclesiastés que la prosperidad material en sí misma no pueden asegurarle a nadie una vida satisfecha y feliz. La prosperidad económica en sí misma no puede asegurarle a nadie una vida satisfecha y feliz. En primer lugar, porque los bienes terrenales y la capacidad de disfrutar de ellos vienen por separado. Los bienes terrenales y la capacidad de disfrutar de esos bienes vienen en cajas diferentes. Dice en el capítulo 6 de Eclesiastés, versículo 1, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutarlo. Le dieron un regalo, pero las baterías no vinieron incluidas. Lo segundo que dice Salomón aquí es que aún en el caso de aquellos que pueden disfrutar de lo que tienen, todavía el espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Definitivamente predicar de Eclesiastés es un reto. Pero este pasaje tiene muchas enseñanzas importantes para nosotros hoy. Hay un dicho muy popular, seguramente ustedes lo han oído, que dice que nunca se debe juzgar un libro por su cubierta. Nunca se debe juzgar un libro por su cubierta. Hay algunos libros muy buenos que tienen portadas muy malas. Y de igual manera hay libros que son francamente mediocres que tienen portadas muy atractivas. La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Eclesiastés capítulo 7, libro de Eclesiastés capítulo 7, y vamos a leer los versículos 1 al 14. Dice así la palabra de Dios: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría.
Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor la risa, porque la risa del necio, es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de... Tienen que enfrentar el problema de que nuestros deseos nunca se sacian. Nuestros deseos nunca se sacian. Dice en el versículo 7 del capítulo 6 que estudiamos la semana pasada: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Su deseo no se sacia. Como decíamos la semana pasada, los deseos siempre andan de viaje, pero nunca llegan a su destino. Nosotros siempre deseamos lo que no tenemos. Decía Shakespeare: el apetito es el lobo universal. El apetito es el lobo universal. Ahora bien, en lo que el libro de Eclesiastés intenta enseñarnos, y esto es importante aclararlo aquí, no es que debemos vivir como los monjes de la Edad Media, recluidos en monasterios y negándonos todos los deleites legítimos que este mundo ofrece. No, lo que Salomón nos quiere enseñar es que todas las ofertas de este mundo son incapaces en sí mismas de producir una vida satisfecha y feliz, a menos que nosotros coloquemos a Dios en el centro de nuestra existencia. Ese es el punto. A menos que coloquemos a Dios en el centro de nuestra existencia. Si tú no tienes a Dios, aunque lo tengas todo,